En Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Y dice así la palabra del Señor. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos, Señor, en tu presencia para rogarte una vez más que seas tú quien nos dirija en la lectura de tu palabra, en la meditación y el estudio de ella, Señor. Que sea de provecho para cada uno de nosotros, de tal modo, Señor, que podamos ser no solo ilustrados en nuestra mente con ella, sino también fortalecidos en nuestro espíritu, Señor. Danos tú, Señor, ese alimento espiritual codiciado por cada uno de nosotros en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Que sea lo que llene nuestra vida, que sea lo que nos dé nuevas fuerzas y nuevo aliento, Señor, para poder servirte en esta tierra. Padre bendito, te pedimos y te rogamos todo esto en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, este es un versículo muy especial. Es un llamado de Dios mismo a todos los hombres sin distinción. Si bien la parte B del versículo, ¿no es cierto? Dice, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Está hablando Dios a Israel, pero este versículo puede ser un versículo amplio y un llamado a todos, sin excepción, a todos los seres humanos. Y por eso que dice que Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la muerte de aquel que no le sigue, de aquel que no cree en Dios, de aquel que aborrece a Dios. Dios no quiere que muera, ¿verdad? Sino que lo que Dios quiere y el deseo del corazón de Dios que está reflejado en este versículo, es donde dice que se torne el impío de su camino y que viva, ¿verdad? Que se vuelva a sus malos caminos. Es lo que Dios, ¿verdad? Quiere, y es lo que Dios pide, ¿no es cierto?, a cada una de las personas a las cuales llama. Y justamente de eso es lo que voy a hablar en esta tarde, acerca del llamado de Dios. Como les dije, el llamado de Dios, cuando Dios llama, es un llamado a todos los seres humanos. Dios llama a todos, sin excepción. Y este llamamiento es un acto de Dios, obviamente, por el cual Dios mismo invita al pecador a aceptar su salvación. Esta salvación que ofrece a través de Cristo Jesús. Es Dios quien llama al pecador. Es una invitación abierta, ¿verdad?, para todos. Y por eso que Jesús, en el comienzo de su ministerio, ¿verdad?, utilizó estas palabras. Arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿verdad?, se ha acercado. Y quien tiene oídos para oír, oiga, decía el Señor. Poner mucha atención en esto, en el llamado que Dios hace a cada uno de los seres humanos. Y cuando hablamos de este llamado a toda la humanidad, a todos, sin excepción, hablamos de un llamamiento externo, un llamado amplio, un llamado que no hace excepción de personas, ¿verdad? A buenos, a malos, a todos. Y este llamado es externo porque el pecador escucha o recibe la invitación para volverse a Dios. Es el pecador quien oye esta invitación que hace Dios mismo, para que obtenga el perdón de sus pecados en primer lugar, ¿verdad? Y para que obtenga la vida eterna, que es lo que Dios quiere, ¿no es cierto?, del pecador. Arrepentidos que el reino de los cielos se ha acercado, decía nuestro Señor Jesucristo. Y Dios utiliza medios para este llamamiento. Y esos medios, ¿verdad?, pueden ser la predicación de su palabra, como es lo que oímos cada vez que nos congregamos, ¿ya? La predicación de la palabra del Señor.
Pero también puede ser a través de un testimonio. Dios puede llamar al pecador a través de un testimonio de vida, un testimonio de victoria, de cuán grandes cosas ha hecho Dios en medio de su pueblo. Así ocurrió en varias oportunidades que nos relata la palabra del Señor. La mujer samaritana, el ciego, Bartimeo, ¿no es cierto? ¿Cuántos testimonios hubo en la época de Jesús que condujeron a otros a los pies de Cristo, a la salvación y a la vida eterna? Por lo tanto, qué importante es nuestro testimonio. ¿Mm? Y por eso que hay un culto especial para los testimonios. ¿Qué es este? Esta es la instancia en la cual cada uno de nosotros testificamos las cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. No hay nadie que pueda decir, Dios no ha hecho nada en mi vida, ¿cierto? Yo estoy seguro que todos nosotros tendríamos mucho que decir y mucho que contar de las cosas que Dios ha hecho con nosotros, con nuestros seres queridos, de cómo Dios nos cuida cada día, ¿verdad? De cuán grandes son las misericordias del Señor. Y cada día son mayores y más grandes las misericordias de Dios sobre aquellos que Él ama, sobre nosotros, sobre los que somos su pueblo. Entonces, este llamado amplio, ¿verdad? Externo o llamado universal, es un llamado que Dios hace a todos los pecadores y que puede hacer a través de la predicación, como dije, puede ser a través de un testimonio personal también, puede ser a través de una clase bíblica, ¿verdad? Una clase de la escuela dominical puede ser. Qué importante, ¿verdad? Es cuando se enseña la palabra de Dios, ya sea en la escuela dominical, en un estudio bíblico, una predicación, un testimonio, la entrega de un tratado o un simple folleto que habla acerca de la palabra del Señor, también es una forma en la cual Dios llama al pecador. Cuando entregamos un tratado, es el llamado de Dios. Dios está llamando a través de aquel que reparte ese tratado, que entrega. También Dios llama a través de la lectura bíblica. ¿Cuántas veces, verdad? Cuando se ha leído la Biblia o cuando hemos leído la Biblia en nuestra lectura personal de la palabra del Señor, Dios habla en lo profundo de nuestro corazón. ¿O cuántas personas se han convertido al Señor, verdad? Justamente leyendo la palabra de Dios. Hay el testimonio de un hombre, ¿no es cierto?, que Dios lo usó para cambiar el curso de la historia. Martín Lutero mismo. Él se convirtió al Señor leyendo las Escrituras y se dio cuenta de su error y de su pecado. Y cuán distante estaba de Dios mismo. Él se dio cuenta de eso solamente escudriñando la palabra del Señor. Dios llama a través de su palabra también. Al oír un himno también, ¿verdad? Qué importante son nuestros hermanos que Dios les ha dado este don y este talento. Pero cuidado, porque estos dones tan fáciles son de desviarse de las cosas del Señor. Hay muchos seguramente testimonios de hombres, de mujeres, que Dios les dio este hermoso talento de la música y del canto y que se desviaron, ¿no es cierto?, para alabar al mundo, para alabar al diablo, ¿no es cierto?, a través de la música y conducir a miles y miles de jóvenes, Señor, de este mundo, ¿no es cierto?, arrastrándolos a una vida de pecado, a una vida mundana. ¿Mm? Hay muchos ejemplos de esto. Entonces, qué importante, hermanos, ustedes que Dios les ha dado este talento de alabar al Señor con algún instrumento, con su voz, ¿verdad? Sepan que también a través de eso Dios llama al pecador. Hay un testimonio tremendo, ¿no es cierto?, de un hermano que se convirtió al Señor escuchando el himno Pecador ven al dulce Jesús, ese himno antiquísimo, ¿no es cierto?, antiquísimo, que hoy día casi las iglesias no lo cantan. Pero ¿cuántas almas se convirtieron solamente por oír el llamado de Dios a través de ese himno? Que un grupo de hermanos tal vez cantaba en algún lugar y decían, ven a él pecador, ¿verdad? Y ese llamado de Dios al corazón de aquel que escuchaba ese hermoso himno. Entonces, son medios que Dios usa para este llamamiento universal. Además, también puede ser la observación de la vida cristiana de los fieles. ¿Cuántas personas se convierten al Señor solamente
por la vida cristiana que llevan los hijos de Dios, solamente porque ven el comportamiento del verdadero cristiano y se convencen de que ese Dios que ha transformado la vida de ese cristiano es un Dios vivo y un Dios real. Por lo tanto, también es un medio de llamamiento. Así que, hermanos, no hay excusa, ¿verdad?, para cumplir la gran comisión que el Señor nos ha encomendado a todos nosotros, no solo a los predicadores, no solo a los pastores, a todos. Y de predicar el evangelio a toda criatura es labor de todos los hijos del Señor. Y repito, a través de una clase bíblica, a través de un himno, a través de la entrega de un folleto, de un tratado, de nuestra misma vida, ¿no es cierto?, que refleje que somos fieles cristianos del Señor y que otros vean eso para que glorifiquen el nombre del Señor y que la gloria no sea nuestra, sino que sea la gloria, ¿no es cierto?, para Dios. Estos son los medios que Dios usa para este llamado que Dios hace, ¿no es cierto?, a todos los seres humanos sin excepción. Y este llamado consta en primer lugar de la presentación del plan de salvación. Y por eso que es importante en la música cristiana, mis hermanos. La música cristiana moderna no evangeliza. Hay música cristiana moderna que está siendo tocada en las iglesias evangélicas hoy día, que invitan a bailar, que invitan a saltar, y que son repetitivas y repiten estribillos pegajosos musicales, pero que no tienen doctrina, que no tienen la facultad de poder enseñar e instruir en la palabra de Dios, ni menos llamar al pecador al arrepentimiento. Por lo tanto, la presentación del plan de salvación también debe estar en la música, que alaba a Dios. De una u otra forma debe estar. Por lo tanto, este llamado de Dios, en primer lugar, consta, ¿no es cierto?, de la presentación del plan de salvación claro. Que el hombre es un pecador y que está separado de Dios y que Dios es santo y que Dios ama tanto a la humanidad que ha enviado a su Hijo a este mundo para morir en lugar del impío y del pecador, para que todo aquel que cree y le recibe como único y suficiente Salvador sea salvo y vaya al cielo. Ese es el Evangelio. Y eso debe ser claro siempre. Y eso, mis hermanos, hasta un niño puede repetirlo. Por lo tanto, todos nosotros, con mayor razón, quienes somos adultos, podemos aprender el plan de salvación y lo hemos aprendido con nuestra propia vida, porque fue así como llegamos a Cristo. Fue así como entregamos nuestra vida al Señor y el Señor perdonó nuestros pecados y nos hizo sus hijos. Por lo tanto, lo hemos aprendido, no de memoria, sino con nuestra misma vida. Es el testimonio de nuestra vida, esta presentación del plan de salvación. En segundo lugar, este llamado también consta de una invitación al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Como decía la palabra del Señor que leímos, ¿no es cierto? Porque no quiero la muerte del impío. Quiero que el impío se vuelva de sus malos caminos, que se arrepienta, ¿verdad? Eso es el llamado, ¿no es cierto? Y esa es la invitación que Dios hace al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Y por último, ¿no es cierto?, este llamado también consta de una promesa de perdón y de vida eterna. Dios ha prometido perdonar los pecados de todo aquel que le busca y que le busca sinceramente y de todo su corazón, ¿verdad? Buscad y hallaréis, dijo nuestro Señor Jesucristo. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que busca halla, ¿verdad? Y el que llama se le abrirá, dijo nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, esa promesa de perdón y esa promesa de vida eterna es una promesa que está latente hoy día en este llamado universal de Dios a todos los seres humanos. Desde los seres humanos que nosotros consideramos más importantes, desde las personalidades de este mundo, reyes, gobernadores, presidentes, todos, hasta el más pequeño de los seres humanos, hasta aquellas personas, ¿verdad?, que no tienen dónde recostar su cabeza en esta tierra, tal vez. Aquellos indigentes, para todos es este llamado universal
de nuestro Señor. Y repito, este llamado es universal porque todos los seres humanos son llamados a aceptar el Evangelio. Todos los seres humanos. ¿Verdad? Es un llamado para escogidos y es un llamado también para condenados. Mire qué importante es esto. Este llamado universal, amplio, ¿verdad? Es un llamado para todos, escogidos y para condenados. Dice la palabra del Señor en Joel 2:32, y será que cualquiera que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Porque cualquiera que invocar el nombre del Señor será salvo. Ya no está hablando solamente de un pueblo, está hablando de todos sin excepción. Este es un llamado amplio para todos. Y todo aquel, ¿verdad? Como dice acá, que invoque el nombre del Señor. ¿Y qué significa invocar? Significa llamar, ¿no es cierto? Llamar de todo corazón, confiando en que ese Dios al cual se llama, escucha y contestará. Invocar el nombre del Señor. Llamar al Señor a que me haga su hijo. Llamar al Señor para que me selle, ¿verdad? Como parte de su pueblo para la vida eterna. Isaías 45:22 también dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Todos. Es un llamado para todos. No podemos ponerlo en duda esto. El llamado universal del Señor. No es solamente para nosotros. Muchos creen que este llamado es solo para nosotros, solo para los salvos. No, este es un llamado universal para todos los seres humanos. Y es un llamado formal de parte de Dios. Este es un llamado formal y explícito por lo demás a cada pecador de manera individual. No es un llamado, ¿no es cierto?, extenso a un grupo, sino que es un llamado individual a cada uno de los seres humanos, a todos. Dios llama de manera personal a todos los seres humanos, a todos los hombres, a todas las mujeres, a cada pecador, ¿no es cierto?, de forma individual. Y si este pecador no acepta este llamado, ¿no es cierto?, su culpa entonces aumenta y le hace inexcusable ante Dios. No tendrá excusa cuando tenga que presentarse ante Dios, porque recibió este llamado amplio, universal y personal de parte de Dios. Ojo, por medio de una predicación, por medio de un testimonio, por medio de un tratado, o por medio de un himno que escuchó cantar, o por medio de una lectura de la palabra de Dios, recibió ya. Dios le hace responsable a ese hombre o a esa mujer que oyó el mensaje de la palabra del Señor, porque allí en ese mensaje iba el llamado mismo de Dios para su vida. Isaías 1:18 dice, venid luego, dirá Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí está la promesa del perdón de los pecados. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Por los méritos de Cristo, por el sacrificio, ¿cierto?, expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, todo hombre y toda mujer que oye este llamado universal y personal es inexcusable ante Dios. Ese es el llamado externo, que es un llamado el cual Dios hace a todos los seres humanos. Pero hay un llamado interno también, ¿verdad? Y este llamado interno se diferencia de este llamado externo y universal por el resultado que produce. Es el mismo llamado externo, ¿verdad?, que se extiende a todos los seres humanos, pero que solo en este caso, cuando es un llamado interno, se hace efectivo en el corazón del pecador
¿Y saben ustedes? Solo por la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que diferencia este llamado interno del llamado externo. Porque en el llamado interno entra la obra del Espíritu Santo para convencer a ese pecador de sus pecados y atraerle a Dios. ¿Cuánto quisiéramos nosotros que aquellos seres queridos nuestros puedan creer y puedan aceptar el Evangelio? ¿Y cuántos de ellos les cuesta tanto creer, ¿no es cierto? Y no pueden creer. ¿Cuántos hay que no pueden creer? Hay ejemplos en la palabra del Señor. Pablo, ¿a cuántos gobernantes le predicó, ¿no es cierto? Que no pudieron creer. Pilatos no pudo creer cuando tuvo ahí frente a nuestro Señor Jesucristo. No pudo creer. No tuvo ese don, ¿no es cierto?, de parte de Dios para creer. Pero sí recibió el llamado universal. Tuvo frente a él, al autor de la vida. Entonces, este llamado, ¿verdad?, interno, se diferencia del llamado externo por el resultado que produce por la obra del Espíritu Santo en el corazón. Dice Juan 1, 10 y 12, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. Y luego dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron dio les potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? A los que creen en su nombre. Y fíjense que esto no es ni más ni menos que la misma obra del Espíritu Santo en el corazón del pecador. Este llamado, por lo tanto, como es una obra del Espíritu Santo, siempre resulta en la salvación del que lo recibe. Siempre. Hechos 13:48 dice, y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos. Y aquí está la clave. Y creyeron todos los que estaban ordenados, ojo con eso, ordenados para vida eterna. Estaban ya ordenados para la vida eterna. Y allí, en aquellos que habían sido ordenados para la vida eterna, entra la gloriosa obra del Espíritu Santo para hacer efectivo este llamamiento interno que se produce a la conciencia y al corazón del pecador por la obra del Espíritu Santo y nada más que por la obra del Espíritu Santo. Es así porque es ejercido, ¿verdad?, sobre aquellos que Dios ha elegido y ha predestinado para hacerles salvos. Eso es la obra de Dios, maravillosa, inescrutable, incomprensible. No podemos analizarla con la conciencia humana, porque nos llevaría a un debate que ha llevado siglos y siglos que no pretenderíamos nosotros solucionarlo y arreglarlo en una clase, en un estudio bíblico. Solo Dios es autor de esto. Y solo Dios dará el resultado, ¿verdad?, y el significado exacto de cada una de estas cosas que a los teólogos tanto le complican hoy día. Pero una cosa es cierta, Dios ha predestinado y ha entregado un destino, ¿verdad?, ya trazado en la eternidad por Él, para aquellos a quienes Él ha elegido para ser de sus hijos. Y en ellos es en quienes se hace efectivo este llamado interno obrado por el Espíritu Santo. Esa es la diferencia con el llamado externo. Efesios 1:11 dice, en él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados, dice el apóstol Pablo, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el consejo de su voluntad. Simplemente, Dios predestinó simplemente a un grupo, ¿no es cierto?, determinado de hombres y mujeres, porque simplemente le pareció, por su voluntad. Un grupo de hombres y mujeres que estábamos perdidos sin esperanza alguna, porque Dios no es injusto, sino que simplemente Dios saca, ¿verdad?, del abismo
o de a punto de caer al abismo a un grupo para salvarlos, porque quiso nada más. No era obligación del Señor. Dios lo quiso hacer, simplemente por amor, ¿verdad? Este llamamiento interno es el llamado eficaz y se refiere a un llamado de Dios que por su poder y autoridad soberana produce el efecto, ¿verdad?, ordenado por Dios. Dios había determinado eso. Y cuando llega el momento indicado, Dios le llamará a aquel que anda por allí en este mundo, tal vez, ¿no es cierto? Y le llamará con este llamamiento eficaz, un llamamiento irresistible, que producirá como fruto el arrepentimiento de aquella persona a la cual es dirigido y en la cual obra el Espíritu Santo. Cuando Pablo enseña que a aquellos a quienes predestinó Dios y los llamó y los justificó, se refiere justamente a este llamado eficaz de Dios, lo que algunos llaman, ¿verdad?, la gracia irresistible, mis hermanos. La gracia irresistible. Esa gracia de Dios, ese regalo de amor de Dios que el hombre y la mujer que ha sido llamado por el Señor no puede resistir y no puede negarse, sino que cae arrodillado y arrepentido a los pies de su Salvador. Y eso es lo glorioso que ha ocurrido en ustedes y en mí también, porque Dios lo ha obrado. Romanos 8, 29 y 30 dice, porque a los que antes conoció, también predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Era necesario el llamado para aquellos a quienes Dios había elegido. Si este llamado no lo hace Dios, nosotros estaríamos perdidos. Este llamado interno, este llamado eficaz, esta gracia de Dios irresistible, a la cual ningún ser humano, ningún pecador puede resistir, a este llamado amoroso y bendito de Dios y del Salvador, para guiarle, ¿no es cierto?, al arrepentimiento y finalmente a la vida eterna. Este llamado es un llamado interno, pero también es un llamado secreto. ¿En qué sentido? Porque es la obra del Espíritu Santo en el alma de los elegidos de una manera sobrenatural por el Espíritu Santo. Por eso que es un llamado secreto. Es interno, porque va a su alma, va a su conciencia y va a la esencia del ser mismo, de aquel a quien Dios está llamando para hacerlo su hijo o hacerla su hija. Juan 3, 7 y 8 dice lo siguiente, la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo, que la hemos leído muchas veces, pero pasamos por algo muy pequeño. Y dice, no te maravilles de que te digo, es necesario nacer otra vez. No te extrañes de eso. Y aquí está la explicación de este llamado secreto, interno, que Dios hace, ¿no es cierto?, por medio del Espíritu Santo, al hombre y a la mujer que llama. El viento de donde quiere sopla y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Ni siquiera usted ni yo podemos decir en qué momento exacto fue que recibimos el llamado efectivo de Dios por medio del Espíritu Santo. No podemos determinar ese momento exacto, porque es el momento exacto en el cual ocurre la regeneración de nuestra vida. Dios sabe el momento exacto y oportuno. Por eso que a veces, ¿cuántas veces nosotros hablamos del amor del Señor? Y la gente no puede creer y pasan muchos años y esa misma persona que escuchó muchas veces este llamado universal y amplio y externo, llega el momento en que ese mensaje oído en un determinado tiempo y a una hora
indicada se hace efectivo en el corazón de esa persona, porque ese era el momento que Dios tenía para él. Y solo Dios lo sabe. No podemos saberlo nosotros. No podemos saber ni siquiera dónde están los elegidos de Dios. Por eso que el Señor nos manda a llevar el Evangelio a toda criatura, a hacer este llamado externo, porque el que hace el llamado interno no somos nosotros, mis hermanos, es Dios. Dios nos ha llamado a nosotros a hacer este llamado universal y externo a todos. El Espíritu Santo se encargará de hacer este llamado una gracia irresistible. Ningún ser humano, por naturaleza propia o naturaleza, digamos, humana, ¿no es cierto?, puede venir a Dios sin antes recibir este llamado. Ni un solo ser humano, nadie, ninguno. Si no recibe el llamado interno, ¿verdad?, y esta gracia irresistible, no puede venir a Dios. Por eso que Jesús dijo, ninguno puede venir a mí, ¿verdad?, si mi Padre no le ha traído. No podemos acercarnos a Dios si Dios no nos lleva hacia Él. Por eso que esta salvación viene desde el cielo. No sobró que en esta tierra. Viene desde el cielo. Dios es quien da este paso, ¿cierto?, para llamar a hombres y mujeres al arrepentimiento. Por lo tanto, como conclusión, las personas pueden escuchar el llamado externo de Dios y pueden rechazarlo, como lo hacen hoy día. Miles y millones de seres humanos rechazan este llamamiento externo que se hace día tras día en todo el mundo. Pero el llamado interno de Dios siempre será efectivo, porque Dios no falla y porque Dios conoce a los que son suyos. Siempre produce el resultado deseado por Dios, este llamado interno, la salvación eterna del alma y de aquellos que Dios ha elegido para hacerlos sus hijos. Qué maravilloso es entender esto. Qué maravilloso es entender que esta salvación que ha llegado hasta nosotros no es porque nosotros tuvimos una inclinación especial para acercarnos al Señor. Fue porque sin darnos cuenta recibimos esta gracia irresistible de parte de Dios para acercarnos a Él. De otro modo todavía andaríamos perdidos en nuestros delitos y pecados en este mundo. Tal vez ustedes, así como yo también, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nos predicaron el Evangelio? Muchas veces nos predicaron el Evangelio. ¿Y cuántas veces no hicimos caso de ese llamado externo? ¿Cuántas veces prendió el televisor usted y vio a un predicador? ¿O cuántas veces encendió la radio y escuchó a un predicador y lo cambiaba? ¿O cuántas veces en la calle recibió un tratado antes de convertirse al Señor y lo rechazó? ¿Cuántas veces hizo tira un tratado tal vez que recibió? Pero llegó el momento en que Dios hizo ese llamamiento eficaz en la vida de ustedes y en la mía, y no pudimos resistirla, porque eso es la obra del Señor. Por lo tanto, mis hermanos, no olvidemos, el llamamiento de Dios es un llamado universal a todos los seres humanos, pero que se hará efectivo en el corazón, en la mente y en la conciencia de aquellos que Dios ha elegido y ha ordenado para la vida eterna. Que el Señor les bendiga.